En un entorno donde cada vez la tecnología va avanzando a gran velocidad, también lo hacen las modalidades de fraude y los riesgos asociados al lavado de activos. Este panel nos va a permitir poder analizar cómo estas nuevas formas de suplantación digital van a desafiar los sistemas tradicionales de control y qué estrategias, qué herramientas y qué enfoques de compliance pueden implementarse para poder prevenir y mitigar estos riesgos emergentes. Para poder abordar este tema, contamos con un panel de destacadas profesionales, quienes desde sus distintas áreas de experiencia van a aportarnos una visión integral sobre todos los desafíos que plantea la suplantación digital para la prevención del fraude y el blanqueo de capitales. A continuación, me permito brevemente leer los perfiles de nuestras panelistas. Primero saludamos a Jenny Estrella. Jenny Estrella es vicepresidenta del capítulo México, es abogada por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, es socia fundadora de FIX Servicios y Consultoría Legal. Cuenta con una firma especializada en auditoría en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en asesoría corporativa nacional e internacional para empresas del sector financiero y de las actividades vulnerables. Es conferencista nacional e internacional y cuenta con un certificado para la UIF y la CNBB. Saludamos también a María Isabel Vázquez. María Isabel Vázquez es directora general de Grupo 360. Es auditora certificada ante la CNBB y certificada por la UIF en materia de PLD-FT, con más de 600 auditorías realizadas en instituciones financieras y en sectores considerados como actividades vulnerables. Ha diseñado e implementado matrices de riesgo, metodologías de evaluación y sistemas de cumplimientos en bancos, en casas de bolsas, arrendadoras, inmobiliarias, notarías, casas de cambio y casinos, entre otras. Por último, me permito poder saludar a Verónica Sánchez. Verónica Sánchez es presidenta del capítulo de Uruguay, abogada con especialización en Derecho Internacional, cuenta con máster en Derecho Corporativo y cuenta con múltiples certificaciones internacionales en ética, en compliance, en prevención de lavado de activos, gestión de canales de denuncia y prevención de acoso laboral. Con este excelente panel que contamos, le damos la bienvenida a nuestras panelistas para poder adentrarnos en la prevención del fraude y blanqueo de capitales en la era de la suplantación digital. Les damos la palabra. Sean bienvenidas. Hola, buenos días, ¿cómo están? De verdad que un gusto saludarles desde México. Hoy tuvimos algunos problemitas técnicos con otras panelistas. Quiero primeramente felicitar a mi colega y compañera y amiga Jessica Galván. Y bueno, ella no pudo estar el día de hoy en el panel debido a que está cuidando de su bebecita, ¿verdad? Recién nacida. Si ustedes son mamis, pues nos van a entender. Yo soy mamá y le mandamos un cálido abrazo. También aquí estoy muy contenta de compartir panel con mi amiga Maribel, ¿verdad? Que aquí está. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de identidades sintéticas. Vero por ahí tuvo un problemita técnico en el aeropuerto y no pudo acompañarnos el día de hoy, pero no se preocupen que Maribel y yo les traemos mucha información. Y es que durante muchos años los sistemas de prevención de fraude y lavado de dinero partieron de una premisa básica. Detrás de cada cuenta, cada operación y cada cliente existía una identidad real verificable, ¿no? Hoy ese supuesto está siendo completamente desafiado, porque las identidades sintéticas y los deepfakes están transformando la manera en que opera el crimen financiero. ¿Qué está pasando? Que están creando escenarios donde la suplantación digital puede abrir la puerta al fraude y al blanqueo de capitales con un nivel de sofisticación sin precedentes, ¿no? Entonces, esto plantea un reto crucial para el compliance y para las instituciones financieras. Y entonces aquí, pues se abre una primer pregunta, querida Maribel, y quiero que me ayudes ahí también en esta charla que vamos a tener, interesantísima, con la diferencia que hay entre una identidad sintética de una simple suplantación de identidad. ¿Qué Muchas opinas? gracias. Gracias, Jenny. Qué gusto estar aquí contigo. Creo que es la primera vez que nos toca juntas, solas, ¿no? Porque ya nos ha tocado andar por ahí en otros paneles. Y bueno, pues antes de iniciar con la respuesta a este primer planteamiento, por supuesto que también me uno a la felicitación para nuestra querida Jessie
Y para mi querida Catherine, que sin duda me da mucha felicidad ver este segundo congreso, ver a Jenny aquí a la cabeza de este capítulo México. Y bueno, pues vamos a entrar en materia porque definitivamente creo yo que nos estamos muy acostumbrados a verlo todos los días en el TikTok, en el CapCut y demás, y de repente nos da risa, se nos hace simpático, y cada vez vemos más videos de, oye, sube tu foto y puedes crear una animación y demás. Entonces, me gustaría poner en la mesa algo que hemos llamado como el efecto de las gemelas de la tecnología o de la innovación, donde hay una gemela buena y una gemela mala, ¿no? Y de pronto, esta gemela buena, pues nos va a permitir tener herramientas tecnológicas que llegamos mucho más rápido a todos lados, podemos hacer transacciones financieras en segundos al otro lado del mundo. También nos permite hacer muchísimos movimientos, un muy alto volumen en muy poco tiempo, etcétera. Entonces, esta gemela buena, pues nos ha permitido que crezca este rubro financiero, este sector financiero, en mejores oportunidades también para que la propia economía vaya creciendo, ¿no? Porque podemos ahora, no sé, compramos cosas del otro lado del mundo con un clic y ya nos llega la semana, no tenemos problemas y demás. Pero al mismo tiempo tenemos a la gemela mala, ¿no? Ya dicen, oye, sean gemelas aquí, una disculpa por el ejemplo, pero dicen por ahí que siempre hay una que se porta bien, una que se porta mal, y acá la que se porta mal aprovecha toda esta velocidad, estas mismas ventajas que tiene para fortalecer la economía, la utiliza también para hacer, pues, de las suyas, ¿no? Cometer ciertos tipos de fraudes, etcétera. Entonces, cuando hablamos de una identidad sintética, que es lo que estaba preguntando Jenny, de hecho, por ejemplo, lo puedo encontrar muchas veces, inclusive en la dark web, donde pueden comprar identidades sintéticas, donde hay una persona que tiene la capacidad de estar frente a una cámara, que tiene un iris, que tiene voz, que tiene movimiento, porque ya ves que ahora también te dicen, tienes que tener una prueba de vida. Si tú tienes un onboarding digital, debe tener una prueba de vida. Y de pronto te das cuenta de que esta persona, entre comillas, pues sí, efectivamente tiene un iris, se puede mover, tiene la voz y demás, y pasa esa prueba de vida. Y entonces, en realidad, esa persona ni siquiera existe, ¿no? Ya estamos yéndonos mucho más allá de lo que sería la antigüita de que tenían la identificación y le cambiaban la foto y con eso. Ahora ya estamos hablando de otra dimensión completamente para la suplantación de identidad. ¿Cómo ves, mi querida Jenny? No, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Maribel, porque yo creo que una de las diferencias en la suplantación es que hay una víctima. O sea, digo, yo fui víctima de suplantación de identidad, te quiero decir, en una tarjeta que clonaron, y claramente yo era una víctima identificable, ¿no? Pero una identidad sintética, digo, el delincuente crea una persona que en apariencia existe, pero pues en realidad tal vez nunca ha existido. Y yo creo que esto vuelve el fraude mucho más complejo de detectar porque los sistemas de verificación tradicionales están diseñados para confirmar datos, no para determinar si una persona es real o artificial, y ahí es donde nos vamos a estar metiendo en un problema global. Y me lleva a una segunda pregunta que yo decía, y bueno, ¿por qué las identidades sintéticas se han convertido en una de las mayores amenazas para el sistema financiero global? Entonces, si me permites comentarte, Maribel, primeramente porque representan las identidades sintéticas una amenaza creciente. ¿Qué pasa? Que explotan la digitalización del sistema financiero y las debilidades de los procesos automatizados de verificación. Entonces, a diferencia de un fraude tradicional, este esquema que permite que los delincuentes creen identidades que se integran gradualmente al sistema financiero. De verdad, esto es algo impresionante porque construyen a veces hasta historiales crediticios, abriendo cuentas, solicitando créditos, incluso hasta participando en operaciones de mayor complejidad. Y desde mi punto de vista, este fraude es especialmente peligroso por tres razones. Una, no siempre hay una víctima directa que denuncie el delito. Entonces, retrasa esto la detección. Dos, puede operar durante largos periodos sin levantar alertas y eso genera confianza en los sistemas. Y
3, puede ser utilizado como infraestructura para otros delitos financieros, ¿no? Incluyendo fraude crediticio, lavado de dinero, financiamiento ilícito, redes de cuentas mulas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en este entorno del onboarding digital y donde la inteligencia artificial está completamente a la alza y facilitando la creación y manipulación de identidades, las identidades sintéticas se están convirtiendo en una herramienta estratégica para el crimen financiero organizado. No sé, Maribel, si ¿tú estás de acuerdo en estos 3 puntos de que no siempre hay una víctima directa? O qué me puedes decir tú al respecto de esto? O sea, de cómo crees que estas identidades se han convertido en las mayores amenazas para el sistema financiero global. Bueno, aquí todo este tipo de uso de tecnología tiene las mismas ventajas entre el hacerlo tradicional contra hacerlo a través de la tecnología, que nos va a permitir hacer mayor volumen, más rápido, mayores cantidades. Entonces, pensemos un poquito cómo es este tema de las mulas tradicionales. Y pues, de hecho, hay por ahí algunas tipologías que hablan acerca del uso de las personas jóvenes. Creo que aquí en México tenemos una que así se llama, ¿no? El uso de las personas jóvenes y que abusan de alguna manera del desconocimiento que tienen pues, de la implicación. Muchas veces se les hace fácil decir, a ver, Juanito, ven acá, vamos a abrir una cuenta a nombre tuyo. Aquí tienes 50,000 pesos, dame por favor los tokens y bye, ya no vuelves a saber de mí, ¿no? No tienes nada que hacer ahí, ni mucho menos. Y ya, se va. Entonces, de pronto, pues tienes que hacer un esfuerzo de buscar a un Juanito, de convencerlo, tienes que hacer como este speech, ay, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama esta? Como cuando le empiezan a hacer el coco wash, que les empiezan a lavar el coco y Sí. demás para desconvencerlo, no se me olvidó el nombre, tiene un nombre especial, grooming o algo así, ¿no? Para poderlos convencer de que acepten eso. Y de pronto tener también a algunos infiltrados para que así en la escuela, oye, mira, fíjate que me va muy bien este coche, me lo compré de esto. Entonces es todo un tratamiento psicológico y no deja de tener sus riesgos de que de repente algún Juanito Pérez se pone vivo y dice, pues yo voy a ir con Mini y voy a decir, oiga, quiero ver mi saldo en mi cuenta y sacarlo, ¿no? Y sí existe ese riesgo. ¿Qué gran ventaja les da de este lado la gemela malvada? Pues que aquí no tienes que andar convenciendo a nadie, que se hace mucho, no necesitas tener uno o dos, puedes comprar tantas identidades sintéticas como te lo permita tu bolsillo, las tienes ya programadas, entonces eso hace que sea mucho más rápido, mucho mayor volumen y por eso es que es tan creciente la amenaza para el sector financiero, porque tú lo dijiste muy bien, estamos acostumbrados a verificar datos. Ah, que vaya y Ujú. consulte el RENAPO para ver si sí existe y demás, ¿no? Estamos acostumbrados a sí, en algunos casos sí tenemos algún tipo de prueba de vida, pero ahora cada vez ante estas amenazas vemos sistemas que van más allá de la tradicional prueba de vida. Es más, ya ni siquiera te alcanza con la tradicional prueba de vida. Y creo yo que hay un tercer paso, que yo agregaría aquí, que muchas veces vemos el onboarding como si fuera esta carretera que va siguiendo y de repente se acaba el camino y ahí se acaba, ¿no? Ahí se queda. Y dices, bueno, ya onboardé, ya subieron, y perdón por mi pochet, pero así pasa aquí, de repente andamos con muchos términos en inglés y ya los tropicalizamos, ¿no? Pero entonces ya lo onboardeamos al cliente y demás, y se nos olvida, y ahí lo dejamos. Y además Ujú. se da otro fenómeno bien curioso que son de tan alto volumen las operaciones que se pueden llegar a manejar, que no necesariamente tienes que estar haciendo de alto monto las operaciones. Entonces caemos en otro fenómeno que es el pitufeo, Mm. porque te alcanza con esta dinámica para que tú puedas hacer muchísimas operaciones de bajo monto que vuelan abajo del radar. Y ahí vamos al otro tema, que nuestros sistemas de monitoreo, una que muchas veces lo dejan ahí a la deriva y no regresan a ver cómo se está comportando. No tenemos alertamientos conductuales. En eso sí estamos, pues yo creo que a años luz, ¿no? Hay por ahí pequeños indicios en una que otra entidad y demás, pero un diseño de alertas hacia los temas conductuales en realidad estamos en pasos muy incipientes, ¿no?
Y luego, por otro lado, y ahí podemos echarnos otra platicada larga, el tema de los alertamientos, de cómo los tenemos actualmente configurados, yo les diría de 2 dimensiones, ¿no? Haz de cuenta cuando estabas viendo las caricaturas, bueno, tú estás muy joven, pero en mi época eran las caricaturas de Cenicientas y de Disney, que eran las Ay, de no, yo también. las bidimensionales, ¿no? Y luego ahora ya las ves, bueno, ya está ahí de live action y todo. Entonces, las alertas que estamos acostumbrados a manejar en los sistemas de automatizados tradicionales son como la Cenicienta de mi época, ¿no? Son de dos, son bidimensionales y la forma en que están operando requerirían alertas que sean mucho más sofisticadas en 3D y con realidad virtual y todo para poder identificarlas. ¿Cómo ves este tema de el monitoreo que No, se o da sea, a este tipo de operaciones? no, es que justamente me lleva a lo que quería platicar contigo de las fallas en los procesos del Know Your Client en el onboarding digital, porque realmente están siendo explotadas por el cliente, por los delincuentes, ¿no? Y por ahí quiero invitar, Maribel, si me permites, a nuestra audiencia, si tienen alguna pregunta, por ahí pueden dejarla y nosotros, por aquí nos apoya el equipo técnico de compliance para que también, o sea, se vale que puedan interactuar con nosotros y que aprovechen esta plática, que se unan a sus preguntas. Y regresando un poquito, Maribel, te digo, diste en el clavo, o sea, realmente yo digo, ¿qué procesos, o sea, qué fallas hay en los procesos? O sea, ¿quién lo está utilizando más? ¿El cliente o el delincuente, no? O sea, yo creo que el delincuente o la persona que lava dinero o que tiene una intencionalidad de hacer fallar el sistema, explota principalmente debilidades estructurales en los procesos de verificación digital. Algo que yo he visto, bueno, últimamente en ciertas auditorías, etcétera, es que hay una dependencia excesiva de verificación documentales. No sé, en tu experiencia ya bastante de auditora, no sé si has visto que de repente te sacan, bueno, a mí me sacan unos libros de esos blancos con los expedientes y yo, santo padre, ¿no? O sea, yo creo que hay más posibilidad de que me equivoque al momento de auditar entre tanta documentación, porque el sistema o sea, es un escaneo y va a validar el escaneo que parezca auténtico, pero puede aceptar identidades incluso fabricadas. Hay bueno, no sé, una falta de verificación cruzada de datos, ¿no? Ahorita ya hemos avanzado un poquito más, pero justamente algo que platicaba con un colega que es corredor público, le digo, bueno, es que tienen ventaja ustedes con la verificación, ¿no? De la identificación oficial. Llega un cliente al despacho y pues yo tendría que contratar un proveedor externo para poder verificar que pues lo digitalizado, que lo que me está mostrando, pues realmente no sea una falsificación, ¿no? Y que ahorita igual tenemos a las fintech donde sus procesos de onboarding son completamente automatizados y pues ahí como tú decías, la famosa prueba de vida. No sé, digo, no, nunca he tenido una cuenta en fintech, pero tengo clientes que son fintech y sus procesos de onboarding literales. Hola, soy Jenny Estrella, soy de México. Entonces, híjole, ahí ¿qué opinas de cómo podemos ver la inteligencia artificial o esta parte del onboarding digital? ¿Cómo ves tú esta debilidad en el sistema? ¿O crees que debemos fortalecer el onboarding digital con nuevas tecnologías? ¿Qué me puedes tú decir sobre esto? Sí, definitivamente. Aquí vamos a caer en uno de mis temas que más me apasionan, que es el enfoque basado en riesgos, ¿no? Y siempre les digo, pues depende el sapo es la pedrada, porque tampoco podemos andar matando moscas con un cañón. Entonces tenemos que hacer primero una adecuada identificación de riesgos y dependiendo pues, del tamaño, de la probabilidad que tengamos de caer en este tipo de situaciones, podemos inclusive llegar a implementar medidas mucho más sofisticadas. Claro, todo esto tiene obviamente costos y costos y costos. Entonces, la primera recomendación siempre es tener un buen enfoque basado en riesgos y a partir de ahí diseñar. Sin embargo, creo, y justo hay un documento publicado por Wolfsberg hace Ujú. unos meses que justo nos habla de toda esta forma en que tenemos que cambiar la forma de observar y monitorear el comportamiento de nuestros clientes, de nuestras transacciones. Es un cambio de chip absoluto de 0 a 100
porque decía, estamos acostumbrados a tener unos alertamientos diseñados contra la norma. Contra la norma quiere decir, a ver, espérate, dice aquí que yo voy a presentar un reporte de relevantes. Aquí en México le decimos reporte de relevantes cuando son operaciones que superan el equivalente a $7,500 en efectivo. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer un reporte automático a la UIF a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para decir aquí se hizo esta operación en efectivo. Ok, le metemos al sistema. Si es instrumento monetario, efectivo, monto superior a tal, genérame la alerta, ¿no? Luego se voltean y entonces volteamos y decimos, ok, una operación inusual, tenemos una X listado finito de situaciones inusuales y usan los más tradicionales. Oye, que si son los pagos anticipados, que si es un país de riesgo y ya. Terminamos con 20, 30 alertas que son muy de una sola variable, ¿no? Y al final, eso, fíjate que también es un issue que está pegando en cualquier organización, se genera un sobrealertamiento que muchas veces también tienen poca capacidad de personas para poder estar analizando y descartando estas alertas y de pronto te topas con que el 90% del tiempo del área de cumplimiento de PLD se dedica a descartar alertas que simple y sencillamente pues no era ninguna inusualidad. Entonces, mientras tú estás haciendo tus alertas de dos fases nada más, oye, que es pago anticipado, oye, que si el efectivo, o sea, que van apuntando hacia un solo lugar, hacia el instrumento, a un solo indicador, ¿no? Hacia la frecuencia, hacia el monto, o sea, van con un indicador solamente y te pasas descartando el 95% de tus alertas. Mientras tanto, cada vez de este lado, a través de identidades sintéticas y a través de cantidad de metodologías que utilizan para poder generar este tipo de fraudes digitales, que también todos los días vemos uno nuevo, ¿no? Pues van corriendo a toda velocidad. Entonces, definitivamente estoy convencida que el monitoreo tiene que cambiar. Ya no podemos estar trabajando con un monitoreo que solamente nos permita ver una dimensión al mismo tiempo. Tenemos que empezar a diseñar monitoreos que vayan muy enfocados hacia el análisis conductual, porque finalmente hay una programación en una identidad sintética. O sea, donde yo no puedo decirle que hable como Jenny y que piense como Jenny y que se le ocurra lo que dice Jenny y a otro programarle como Maribel. Hay una programación sintética y que van a tener comportamientos parecidos, que ahí también entra el tema del monitoreo de rebaño. No te sirve monitorear a uno, porque de pronto ese uno no te da nada. Tienes que tener un sistema que te permita analizar comportamientos de rebaño para poder decir, ah, caray, qué raro, todos estos operan el mismo día, el mismo monto, las mismas condiciones, tienen varias coincidencias que pueden ser desde domicilios, pueden ser desde actividades económicas, fechas de operación, porque todo eso se programa, ¿no? No. eh, Sí, obviamente supongo que podrían hacerlo aleatorio, pero normalmente se alcanzan a detectar a través del monitoreo. Entonces, ya sin robarte más la palabra, creo que uno de los puntos fundamentales que nos puede ayudar sí o sí, independientemente de si tienes el recurso para hacer un tipo de biometría mucho más sofisticado, el monitoreo puede estar al alcance de la mano en cuanto a la facilidad de implementación y al costo que podamos llegar a tener para hacerlo de una manera mucho más accesible y nos puede permitir identificar este tipo de situaciones. No sé si me expliqué o le di muchas vueltas. No, definitivamente sí, querida Maribel, está muy interesante. Ya andaba yo también tomando nota aquí de todo lo que hay que hacer, porque de verdad que parece ser que lo sabemos, o sea, y de verdad, o sea, nosotras también, y quiero decirle a nuestra audiencia que también estamos transformándonos. O sea, realmente sí, somos auditores, sí somos asesores, pero también estamos caminando, y qué caminando, corriendo con este onboarding nuevo digital y actualizándonos porque definitivamente hay mucho, mucho más que aportar en estos temas, porque precisamente algo que viene a lo que sigue
Es cómo puede una identidad completamente ficticia, por ejemplo, integrarse al sistema financiero y operar durante años sin levantar alertas, que es justo de lo que platicabas, ¿no? O sea, de que existen ya muchas investigaciones, casos documentados, que después si nos vuelve a invitar nuestra querida Catherine a otro especial sobre esto, ¿verdad? Que hablemos de los casos donde ya están documentados que demuestran que identidades completamente fabricadas pueden integrarse al sistema financiero y operar durante años sin ser detectadas, ¿no? Por ahí hay un caso muy famoso de criptoactivos que me encantaría compartir y en algún momento, porque este fenómeno se llama Synthetic Identified Forming, ¿no? Fraude de cultivo. Los delincuentes crean una identidad sintética y la utilizan de forma progresiva. Abren cuentas básicas, solicitan pequeños créditos, los pagan puntualmente y van construyendo un historial financiero aparentemente legítimo. Entonces, lógicamente, con el tiempo, esa identidad adquiere credibilidad, ¿no? Y yo creo que el desafío, no sé qué opinas, si el desafío para el sistema financiero es que la identidad no genera alertas, porque su comportamiento parece normal. ¿Cómo crees tú, Maribel, que pudiéramos, digo, la verdad es que ahí tendríamos que meternos mucho en inteligencia artificial, sé que por ahí tú tienes un tratamiento especial sobre esto, pero ¿cuál sería una alerta para ti? O sea, cómo crees que en este caso, precisamente toda esta parte sintética, o sea, cómo crees que se involucraría en el sistema financiero? Ok, ok. Y veo por acá que tenemos ya muchos comentarios Ay, súper sí, interesantes. Estoy, sí, sí, estoy, sí. estoy leyendo por acá y estoy escuchándote de este lado también. Y bueno, contestando tu pregunta, considero que justo ese es el punto. No hay una alerta. O sea, no podemos esperar que sea una alerta que nos defina o que nos dé como resultado esta detección. Como bien dices, van a estar comportándose de una manera que no llama la atención, van a estar una identidad o un cliente sintético, pues va a poder estar operando bajo del radar en cuanto a montos o en cuanto a frecuencias. Lo que sí puedes hacer es tener una identificación a través de cruces de alertas. Y aquí justo mencionaban un ejemplo, Lisbeth, dice, un control que aporta para identificar estos escenarios en productos digitales es identificar clientes que comparten mismos dispositivos y lo menciona en el ámbito de billeteras digitales. Entonces, justo las coincidencias son las que te deben llamar la atención. Entonces, no puedes detectar coincidencias si no tenemos, o sea, no lo vamos a ver en un solo cliente. No hay una alerta sobre un cliente que nos lo genere. Tendrían que hacer alertas diseñadas a detectar cuáles son los puntos que pueden llegar a coincidir en el tema de los patrones. Vemos mismos domicilios, vemos mismos dispositivos, vemos mismas geolocalizaciones, vemos mismos horarios, vemos mismos montos. Todo lo que digas, ah, caray, está igual todo. Entonces, de pronto vale la pena que le echemos un ojo, ¿no? Y ahí sí valdría la pena que dedicáramos un pequeño espacio para analizarlo, más que estar dedicándonos a descartar el 95% de las alertas. Leslie, por acá ya mencionamos un poquito de estas ideas de mitigantes. Lucien dice, ¿qué hacer cuando la debida diligencia se cuestiona, aun cuando el comité ya definió la no vinculación, como cómo proteger a la empresa si ésta no es sujeto obligado, pero se adoptó un modelo de prevención como buenas prácticas? El solo reporte me protege. Bien, quiero entender que estamos hablando de una empresa que no está obligada por normativa a llevar pues todo este proceso de identificación, alertamiento y demás, pero siempre les digo, ok, la ley está ahí afuera y demás, pero lo que está escrito en tu empresa, tu manual, tu adopción a esas sanas prácticas, esa es tu ley dentro de la empresa. Así es. Y sí, puede estar aquí la ley, puede estar tu manual más arriba, a lo mejor ni hay ley para tu caso que mencionas, pero tu manual es la ley dentro de la empresa y es parte de tu gobierno corporativo y tiene que adoptarse lo que dice tu manual. Entonces, si tu manual lo está previendo de esa manera, tendrían que adaptarse a esa normativa interna, ¿no? Por acá, acerca del documento de Wolfberg, ahorita les paso el nombre completo. Y también hicimos por ahí un pequeño análisis hice sobre este documento y con gusto también se los comparto.
em, monitoreo o de rebaño o conductual puede aplicar a empresas o Ujú. solamente a persona natural. No, también. Definitivamente a ambos, ¿eh? A ambos, porque y es más, yo pensaría que las empresas llevan un Tienen riesgo más. adicional, ¿no? Sí, claro. Claro, porque aparte tenemos a la estructura jurídica per se de la empresa. O sea, ahí estamos hablando de una ficción jurídica como tal, y bueno, tenemos representantes legales, muchas veces accionistas que no son los mismos, un consejo, gerentes, cuando hay gobierno corporativo, nos metemos en una situación ya de escala grande, ¿no? Y aquí en México viene muy fuerte y está muy fuerte ya el tema de beneficiario controlador, donde en efecto nos vamos a meter en una situación de riesgo, ¿no? Este monitoreo de rebaño conductual definitivamente va más cargado incluso en responsabilidad a las empresas. Yo creo que en eso Maribel y yo estamos de acuerdo porque una persona natural definitivamente es mucho más fácil detectar una conducta de rebaño. Una empresa, digamos que es dinámico. Puedes tener varias vertientes de cómo se va actuando en esta conducta delictiva para poder entrar al fraude con una identidad sintética, ¿no? Entonces, la verdad Sí, que sí son... y Ajá. justo, a lo mejor me voy a salir como 2 pasitos del tema y me regreso de volada, ¿okey? Le Dale, dale. prometo que no Dale, me dale. escapo mucho, ¿no? Porque, hablando del tema de rebaño para personas jurídicas, como estábamos que es a propósito de la pregunta que nos hacen, quizás a lo mejor dices, bueno, puedo en personas naturales puedo encontrar, hay 500 personas naturales operando dentro del banco y pasan bajo el radar y demás. Y a lo mejor personas jurídicas, ¿qué tantas podemos llegar a tener? Y aquí, pues sí, efectivamente hemos llegado a ver también tipología. México está produciendo tipologías muchas, pero bueno, este, Sí. en donde creo que se llama esta la de licenciado, que El tenía, licenciado, el licenciado. Ujú. se A crear dedicaba empresas. precisamente a crear sus estrategias para Sí, estos fines y creaba es cantidad correcto. tremenda de empresas. Entonces, de Ujú. pronto sí, puede haber muchas empresas, pero al punto que me iba a salir un poquito y luego me regreso, es el punto de las áreas grises. Las Eh, áreas grises o las áreas que están dentro de estos ecosistemas. Por ahí tengo también una gráfica de este ecosistema, ecosistema del sistema financiero mexicano, en donde podemos ver a todo el sistema financiero blindado por sus leyes, sus disposiciones, supervisado por la comisión y demás. Y luego por acá, pues es un poco más incipiente la parte de actividades vulnerables, pero también está blindado con su ley, acaba de ser reformada y demás, supervisado directamente por el SAT, etcétera. así es. Y de pronto te encuentras como que en medio a todo lo que puede ser como agregadores de pago y demás, que Ujú. esos no tienen una regulación específica. Entonces, las personas jurídicas, muchas veces sucede que sí, aunque pueden llegar a ser muchas, nos topamos con otro tema ahí, que es el hecho de que no todas están en el mismo banco, no todas Exacto. están realizando sus operaciones en el mismo ecosistema. O sea, puede ser que las puedas detectar por algún tema de actividad vulnerable, que así le llamamos aquí en México a las Ay, actividades y México. profesiones No financieras no designa. designadas, o puede ser que dentro de, que estén en lo que pasan de un ecosistema a otro, se pierde esa huella. Y entonces ahí tal vez ya no nos funciona tanto el tema de monitoreo de rebaño. Sí se puede, pero creo que tienes que buscar otra herramienta. Ya no usemos el matamoscas, ahora vamos por Ujú. el cañón, ¿no? U otra cosa para otro El tipo de rayo. monitoreo distinto, ¿no? Pero ya, regresamos al tema de la identidad sintética. Adelante. Bueno, es que eso es muy interesante, Manuel. Te digo que nos juntan y yo creo que aquí nos quedamos charlando, de todo esto, porque en México de verdad que yo le digo carnita, ¿no? Cuando a veces capacito a mis chicas o estoy en un curso, les digo, miren, aquí hay carnita y de todos para llegar a los huesos, así que tienen que comer y comer rico. ¿Por qué? Porque México es rico, rico en tipologías, tú lo has dicho, bueno, están saliendo ordenamientos que nos están anticipando cosas que, como asesores, insisto, tenemos que actualizarnos y tenemos que cambiar el chip completamente para poder aplicar esto a clientes, para poder seguir asesorando.
Y te digo, yo también ya me estoy desviando, entonces déjame regreso. Hay una pregunta, Oye, tú te dices, hay que comer y demás, y yo, y allá ya las sé, tortas ahogadas, y la- ¿y el cómo se llaman pozole. las quesadillas? Bueno, ya, Ay, sí. luego hablamos allá de Luego, luego me de los visitas tacos. por aquí, luego me visitas. Sí, allá vive Yo, mi hija en en Guadalajara, Guadalajara, pues sí, son bienvenidas cuando gusten, ya saben. Y, gracias. y regresando un poquito al panel, ¿tú qué crees, Maribel? Porque mira, si hoy podemos falsificar rostros, voces, videollamadas, ¿tú crees que podemos seguir confiando en los mecanismos tradicionales de verificación de identidad? Digo, creo que esto es algo que ya veníamos platicando porque es una realidad incómoda, ¿no? Yo le digo la realidad incómoda, pero necesaria, ¿no? ¿En qué aspecto? Los mecanismos tradicionales, sí, fueron diseñados para un mundo analógico, pero no para una era de inteligencia artificial generativa, ¿no? Durante décadas confiamos en tres pilares básicos, yo los veo así: documentos, imagen y presencia. Si alguien te mostraba tu ID, yo soy Genia Estrella. Si yo aparecía en una cámara, si firmaba un documento, asumimos que la identidad era auténtica, ¿no? Entonces, hoy esa premisa ha sido cuestionada y no solo eso, Maribel, desafiada, ¿no? Porque ahora la IA, bueno, en el Face, en el Insta, en el TikTok, puede clonar rostros, recrear voces, manipular videos en tiempo real con un nivel de precisión que supera la capacidad humana, de verdad, de detección. O sea, ¿tú qué me puedes decir sobre esto, no? Porque yo creo que el desafío para el compliance en general es enorme, porque implica aceptar que la identidad ya no es solo un dato, ¿no? Sino es un ecosistema. Yo ya lo veo como un ecosistema de señales digitales, biometrías, comportamiento, así, hasta de comportamiento, ¿no? Que deben de analizarse de forma integral. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, ¿qué me puedes platicar sobre eso? Si hoy podemos falsificar rostros, voces y videollamadas, ¿tú crees que podemos seguir confiando en los mecanismos tradicionales de verificación de identidad? Yo considero que no podemos descartarlos, por completo, ¿no? Definitivamente sí podemos robustecer lo que ya tenemos y obviamente también dependerá mucho del nivel de digitalización que tú tengas, ¿no? Porque puede ser que estamos hablando que, no sé, por ejemplo, Revolut, ¿no? Un banco 100% digital, 100%. O puedes ver fintech como Mercado Libre, 100% digital. Obviamente, pues ellos sí tienen que tener este foco en donde, de hecho, prácticamente lo que sería la verificación tradicional es, pues porque tienen que cumplir con la norma, ¿no? Y tienen que ponerle palomita a lo que pide la disposición, pero todo su enfoque para mitigación de riesgos debe de incluir sistemas más sofisticados, desde tipos de verificación de biometría más sofisticados también, porque también así como en en la dark web podemos encontrar estas identidades sintéticas, también de este lado cada vez se están desarrollando herramientas que permiten ser mucho más acuciosos en la verificación de que realmente estás hablando con un humano, ¿no? A lo mejor dependiendo de esto, del nivel de digitalización que tengas, puedes llegar a aspirar a algo, a ese tipo de tecnologías, que obviamente pues todo tiene un costo-beneficio. Entonces a lo mejor puede ser parte, oye, esta me cuesta $1 hacer que haga así y que pase, ¿no? Pero si yo identifico riesgos, a lo mejor le asigno, es que está todo relacionado, ¿no? Tienes Ujú. un sistema de monitoreo que te permite reclasificar el nivel de riesgo de tu cliente y a lo mejor como una una medida de diligencia reforzada, puede ser ahora le aplico esta tecnología, ¿no? Que a lo mejor esa me cuesta $5 por cada vez que la use. No se la aplico a Ujú. todos porque probablemente económicamente no es rentable, pero puedo tener una medida una forma de. Perdón, que andan acá mis perros ladrando, una disculpa, si se oye mucho ruido. Podemos tenerlo como una debida diligencia reforzada para aplicar este tipo de medidas, ¿no? No, sí, sí, definitivamente sí, yo creo que ya tiene que ser algo adicional que complemente y fortalezca. O sea, no sé si por aquí tenemos alguna otra preguntita que podamos tener, y si no, al final, con mucho gusto, las leemos, dejamos unos 5 minutitos para preguntas, porque esta se me hace bien, bien interesante, Maribel, conocer tu opinión. ¿Y ¿Cuál? qué tan, Y yo, ¿cuál? qué tan rápido pueden evolucionar nuestras instituciones antes
de que los delincuentes nos rebasen tecnológicamente. Oh, no, de verdad que a mí, yo cuando estaba diciendo, bueno, a ver, ¿qué preguntas pueden confrontarnos como panelistas? Ahí sí yo creo que nos vemos comprometidas porque realmente esa parte es una pregunta, ¿no? ¿Qué tan rápido por el riesgo de que los deepfakes se utilicen para autorizar transferencias bancarias o financieras o abrir cuentas? O sea, ¿qué tan real es esto? Entonces, ¿qué tan rápido pueden evolucionar nuestras instituciones antes de que los delincuentes nos rebasen? Precisamente por la realidad del riesgo de que los deepfakes se utilicen para autorizar transferencias financieras o abrir cuentas. ¿Qué tan real lo has visto? ¿Qué tan real lo has escuchado en el análisis de tu estudio? ¿Qué me puedes decir sobre esto? Pues mira, yo creo que justo este tipo, lo que estamos haciendo en este preciso instante, responde mucho a esta pregunta. ¿Qué tan nos van a rebasar? No, pues claro que no nos va, o sea, esto es siempre una competencia. Sin embargo, el hecho Ujú, de que estemos en este momento sentadas aquí tú y yo, nos estén escuchando en Colombia, en Costa Rica, etcétera, y estemos aprendiendo sobre estos temas y ujú. estemos documentándonos, eso quiere decir que también nosotros estamos trabajando día con día y que Así no nos es. vamos a quedar con los brazos cruzados. Entonces, ¿puede llegar a sobrepasar? Definitivamente no. Y hablábamos por acá, alguien preguntaba acerca de la inspiración. Sí, obviamente es muy inspiracional decir que pues no nos van a rebasar porque somos más los buenos, porque queremos la paz mundial, pero la verdad, siendo muy honestos, no nos van a rebasar porque, y eso lo vemos directamente desde Basilea, el Ujú, tema de estos tipos de fraudes y demás, lavado de dinero, etcétera, es un factor de riesgo que atenta contra la rentabilidad de las así es. empresas. Simplemente no es rentable permitir que estén cometiendo fraudes en tu institución, no es rentable permitir que se lave, y si no, pregúntenle a no sé, a Intercambio, si es rentable o no es rentable permitir que se lleven a cabo operaciones de lavado de dinero o bueno, no vamos a decir que se llevaban a cabo, sino como señaló FinCEN, tenían alto riesgo, ¿no? Para no caer en palabras que sean contundentes. Entonces, considero que sí es un reto muy grande, que en este momento todos los días tenemos la obligación de estar estudiando, de estar aprendiendo cómo lo están haciendo allá afuera, de poder tratar de traernos todo lo que sucede en nuestro contexto externo a nuestras empresas y nuestras entidades, cómo me pega a mí, qué aprendí de eso, cómo lo implemento, cómo lo meto en mi capacitación. ¿Hay alguna nueva alerta que yo pueda incluir en mi sistema? No tengo, porque también eso nos pasa muy seguido. No tengo presupuesto para que mi sistema me haga Uh. fru, fru y tra, ¿no? Sí, sí, Y entonces nos sí. volvemos oficiales de excelencia. Ándale. Oficiales de excelencia porque usamos puro Excel, pero lo sacamos, ¿no? Entonces, Sí, sí, somos sí. excelentes todos, pero bueno, Ay, no. siempre hay medios de poder aplicar lo que estamos viviendo en el día a día, siempre y cuando estemos conscientes que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, siempre y cuando estemos conscientes que la IA, pues no es una cosa pues es cosa del demonio, yo no la uso porque yo soy Ujú. 100% análogo. Tradicional. Ahí Ajá. está, y lo tenemos que aprender a utilizar. Son herramientas que estamos obligados a utilizarlas. Tiempos, justo, y ahorita ya les digo cómo se llama exactamente el documento, aquí lo tengo enfrente de mí, se llama The Wolfsberg Group Statement on Effective Monitoring for Suspicious Activity. Ahorita se los pongo aquí en el chat, el nombre exacto, y habla este documento de un periodo razonable de por lo menos 18 meses en lo que tú empiezas a limpiar tu data, es más, vamos para atrás, en lo que tú empiezas a entrarle por aquí en la cabeza a todo tu gobierno, a tu consejo, comité, Ujú. y convencerlo de que probablemente necesites otra forma de analizar el riesgo dentro de tu empresa, dentro de tu entidad. Después porque estamos acostumbrados a que tenemos un sistema que nos genera no sé, 50,000 alertas cada mes. Y de pronto Claro. si les decimos, es que ahora te voy a dar un sistema que solo te va a generar 1,000,
ay, pues no funciona. Entonces, este cambio de paradigma es un reto por sí solo, ¿no? El empezar a cambiar esta mentalidad es un reto y te lo plantea de esa manera. Primero hay que cambiar el chip, después vamos a ver la data, que ese es otro gran reto que tenemos, que pues muchas veces, pues ahí está la data para que esté en los campos, para cuando llegue el auditor verifique que sí tiene el nombre, sí tiene el domicilio, sí tiene, pero después no nos damos cuenta de que están vacíos muchos campos o Uy, que el sí, sistema permite avanzar sin que esté completo, etcétera. correcto. Y después de eso, empezar, vamos, suponiendo que ya convenciste al comité, suponiendo que te dieron Ujú. presupuesto, suponiendo que tu data ya la limpiaste, tienes que entrenar al modelo. No puede entrar y empezar a llevar a cabo ciertos monitoreos si no sabe cómo se comporta tu data. Entonces hay un Así es. periodo de entrenamiento. Después de que se entrena, pues hay que empezar a hacer pruebas para ver qué información te está regresando. Hay que estarla validando constantemente. Entonces, te digo que este documento habla de un promedio de unos 18 meses. Entonces, sí, nos va a rebasar. Yo considero que no, porque finalmente No, atenta contra la rentabilidad de las instituciones financieras el tener abierta esa caja. Eh, todo tiene que ser basado siempre con un enfoque basado en riesgos, toda esta planeación que vayamos a hacer. Pero tenemos que empezar ya. Y tenemos que empezar por totalmente. nosotros mismos, ¿no? A capacitarnos nosotras mismas, a Exacto. entender todos estos temas. Por ahí aprovecho también para comentarles de otro libro que tuve a bien escribir este año con el maestro Sandro García Rojas, que se llama Compliance Digital, es completamente gratuito y por ahí lo pueden Excelente. encontrar en mi perfil de LinkedIn, también ahí se los cuelgo por si quieren consultarlo y este documento de Wolfberg, también el análisis que hice, también por ahí lo encuentran por si quieren tener más información al respecto. Excelente. Mira, tengo una pregunta interesante de Gustavo Uribe. Dice, ¿qué opinan sobre la responsabilidad personal de quienes alimentan de manera inconsciente pero voluntaria esas soluciones tecnológicas que permiten desarrollar esos modelos, ¿no? De fraude digital sintético? Y sí me gustaría contestarle a nuestro buen colega Gustavo. Digo, es una pregunta extraordinariamente relevante, ¿no? Porque nos obliga a mirar el problema desde una perspectiva incómoda pero necesaria en el aspecto de que la responsabilidad no es únicamente tecnológica ni exclusivamente criminal, ¿no? También es cultural y social, ¿no? Porque hoy vivimos una economía donde los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos en el mundo digital, ¿no? Cada fotografía, video, grabación, dato personal que alimentamos en esas plataformas digitales, pues estamos precisamente ingresando enormes sistemas de inteligencia artificial que pueden capaces de aprender y replicarnos, ¿no? Entonces, lo preocupante aquí yo lo que vería es que muchas veces lo hacemos de manera voluntaria, pero sin plena conciencia del valor del riesgo que implica esa información. Al final, como decía Maribel, este, mm, como decía Maribel, a ver, ay, ¿ya me veo por aquí? Ah, muy Sí, bien. yo Como dije de hace rato de repente, yo no te vi, dije, bueno, ahorita regreso. Aquí ando, aquí ando. Ya me emocioné. Le decía que lo que preocupante es que a veces lo hacemos de manera voluntaria, pero sin plena conciencia del valor ni el riesgo que implica. Y como decías, Manuel, no podemos echarnos para atrás, no podemos ser anólogos, tenemos que ir hacia adelante. Ahora, eso no significa que tengamos que trasladar la culpa a los ciudadanos, ¿no? Sino que yo creo que es más una asignatura pendiente de cultura digital, protección de datos y una alfabetización tecnológica. Yo así lo diría, ¿no? Entonces, porque al final tenemos que caminar de la mano con el futuro y el compliance va hacia ahí, es una era digital, ¿no? Entonces, híjole, ya tú y yo, Maribel, yo creo que nos quedamos todo el día, pero ya nos quedan unos 5 minutitos y sí quisiera hacerte ya una preguntita que se me hace muy, muy interesante también. Las regulaciones actuales de prevención de lavado de dinero, ¿realmente contemplan, tú crees, los riesgos de la identidad digital manipulada o crees que nos haría falta robustecer esta parte? En cuanto a la normativa que tenemos actualmente, Sí, en cuanto a la normativa que tenemos actualmente. mm, definitivamente creo que sí, obviamente sí, sí tendríamos que caminar hacia a robustecerla, pero también considero que cuando hacemos un cambio de ese tipo es la misma vara para todos. Así es. Entonces, todavía estamos evolucionando, todavía estamos aprendiendo a hacer muchas cosas. De pronto encontramos que surge la figura fintech en México
Así es. Y empezamos a ver otro tipo de figuras que empiezan a migrar también hacia lo digital, porque dicen, bueno, y entonces yo que soy SOFOM, soy perro, ¿qué? No puedo Ujú. operar digitalmente, no, pues Ah, yo también puedo, pero venían de otra forma de operación. De pronto, si nosotros tuviéramos un cambio de regulación tan fuerte en ese sentido, podríamos dejar a algunos que apenas están aprendiendo descubiertos, esa es mi opinión. Muy probablemente, tal vez para fintech sí podemos pedirlo, o sea, podría ayudarnos a fortalecer. Y creo que claro. una muy buena alternativa que podemos encontrar en nuestro país, no sé cómo funciona en otros países, es, y eso sí es imperativo, es la publicación de guías, de lineamientos que nos permitan, a lo mejor ahora sí lo adaptas de acuerdo a la necesidad que tú tienes, ¿no? Entonces yo Así creo que en es. ese sentido sí podemos tener pues grandes mejoras. No, Y definitivamente. Sí. Ah, no, adelante, Maribel. no, 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 nada más decirle a Gustavo, también gusto en saludarlo por acá y justo lo que menciona es, pues, que no nos hemos dado cuenta que nuestros datos personales tienen un Así valor es. muy grande, ¿no? O sea, que de Así es. pronto se nos hace fácil entrar a la aplicación donde nos hacen el video y nos convierten en Cenicienta o así, y, entonces, y no nos damos cuenta que ya les dimos todo, ¿no? Toda nuestra Exacto. radiografía a la aplicación. Exacto. Entonces, sí, también recomendación a cuidar pues, esta información tan valiosa que es igual o más valiosa que el dinero que podamos tener en nuestra cuenta, ¿no? Nuestros datos personales. Exacto. Sí, definitivamente yo creo que nuestras regulaciones actuales están comenzando a incorporar estos riesgos de los que hablamos de los deepfakes, las identidades sintéticas, pero yo creo que nuestro desafío es mayor en el sentido de que no se trata solamente de actualizar normas, ¿no? Sino adaptar modelos de supervisión incluso, las instituciones supervisoras, tecnologías, ¿no? Análisis de riesgos, que ahí es tu pasión, Maribel, deberías de tener una iniciativa de análisis de riesgos donde la identidad pueda ser fabricada digitalmente. Entonces estaría padrísimo. Y yo creo que más allá de y aquí ya la prevención del lavado de dinero se está perfeccionando también, también hay que echarnos porras a las que hacemos compliance, a las que hacemos prevención, porque nos estamos preparando cada vez más en capacidad y en capacitar a las instituciones para integrar tecnologías, inteligencia de datos, cooperación internacional frente a un crimen financiero que va a ir evolucionando. Esto es a gran velocidad y a nivel mundial, ¿no? Porque yo creo que nuestros modelos de cumplimiento, o sea, se basan en un supuesto básico, ¿no? Que es detrás de cada cliente, cada cuenta y cada transacción existe una persona real cuya identidad pueda verificarse, ¿no? Pero evidentemente, la inteligencia artificial está, pues, desafiando estas bases que tenemos. Y yo no sé, querida Maribel, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero este panel nos deja una advertencia muy, muy clara, ¿no? El lavado de dinero ya no solo se oculta en empresas fantasma o paraísos fiscales, ¿no? Hoy también se esconde detrás de rostros que nunca existieron, voces que nunca hablaron e identidades que jamás nacieron, ¿no? Entonces, los deepfakes están desafiando los cimientos del Know Your Client, la debida diligencia y la confianza digital. Pero ¿saben qué? Por eso el futuro del compliance no va a depender solo de regulaciones, dependerá de algo más poderoso que sean profesionales capaces de cuestionar, investigar y actuar antes de que la tecnología nos juegue en contra, ¿no? Como tú decías, esa gemela malvada, ¿no? Y porque en esta nueva era, definitivamente, yo creo, y siempre me gusta cerrar mi participación con alguna frase donde la mayor tecnología contra el crimen seguirá siendo la conciencia de quienes protegemos la integridad de nuestro sistema, ¿no? No sé si estés de acuerdo con eso, ¿no? Que no hay mayor tecnología que la conciencia y la integridad de quienes protegemos a nuestro propio sistema, Maribel. ¿Cómo ves? ¿Qué te deja este Sí, panel? por supuesto. Siempre me encanta cómo cierras con estas frases. La verdad, me gustan mucho, las comparto y las aplaudo Ay, también. gracias, Y gracias. bueno, pues ya veo que estamos llegando al final de nuestra plática. Creo que Así tenemos por es. ahí un par de minutitos más. Ahí les dejé algunas ligas por si quieren consultar este documento que les comentaba del análisis que hicimos sobre Wolfsberg para Finasoc y también el libro de Compliance Digital. Echen un ojo a ver qué les parece, me mandan mensajito a ver qué opinan. Y les dejo también la liga de nuestro Impacto 360, que es un boletín mensual. Ya voy a comprometer aquí a Jenny en vivo y en Ah, directo a que escriba su artículo en las plumas del compliance para ok. el siguiente mes.
Entonces, Perfecto. de verdad que tenemos un área de crónicas de riesgo donde cada mes vienen una cantidad de fraudes digitales y demás que estamos detectando y justo hacemos eso, aterrizarlos al área de compliance. ¿Qué aprendemos de ahí y qué nos sirve? Así es que por ahí les dejo esos por si quieren estar. Les digo, qué bueno que ya está de moda ser nerd y ñoña. Entonces, si quieren estar ahí leyendo y estudiando y demás, ya les di ahí material, ¿ok? Muchísimas gracias. Excelente, Un placer, no. Jenny, querida, estar contigo No, platicando. muchas gracias, Maribel. De verdad que un honor estar contigo. Como te decía al aire, me ponía nerviosa estar con una tiburón del compliance. De verdad que aprendo mucho de ti, te admiro, te lo digo públicamente, admiro pues, tu genio, ¿no? Y realmente aprendo mucho. Y gracias de verdad por unirte a esta charla tan amena. Ya luego nos vamos por un café a seguir Allá charlando de nos esto iremos y por un acepto, cafecito acepto tu o unas invitación para tortas escribir. ahogadas. Sí, y acepto tu invitación para escribir ya ese Ya, artículo con mucho gusto. ya Gracias. quedó, chicas, ya quedó Ya aquí quedó. comprometido para el mes de abril. Vamos a tener ahí la publicación de Jenny. Adri, toma Muchísimas nota, gracias. Adri. Gracias, chicos. Bueno, primero que Gracias. nada, creo que de todas formas, todos los que las escuchamos teníamos un café en la mano y sentíamos que estábamos tomando café con ustedes, no se preocupen. Ah, Ahí bueno, cabal vi un perfecto. comentario que decía que el tiempo se pasó volando y definitivamente. Pues este panel, primero que nada, agradecer a Maribel y a Jenny, las dos tiburones del compliance, me permito decir. En síntesis, ¿qué podemos resumir? Las identidades sintéticas, deepfakes y las nuevas formalidades de suplantación digital desafían nuestros modelos tradicionales de prevención de fraude y de blanqueo de capitales. Y esto lo que nos obliga es a poder repensar las estrategias de control y de debida diligencia. Con lo último que ustedes mencionaban, podemos legislar N cantidad de leyes, podemos tener N cantidad de normas, pero si nosotros no nos adentramos en lograr tener un sistema de revisión, un sistema de cuidado, un sistema de capacitación continua, de nada nos va a servir tener esta multiplicidad de normativas que en realidad no se aplican. Entonces, yo creo que aquí es donde se encuentra el punto de flexión. ¿Cómo podemos nosotros siempre ir adelante de estas amenazas y protegernos? Siempre creando estos sistemas de cumplimiento, estos sistemas de revisión, de capacitación. Esa creo que es la única manera que nosotros podemos hacer para siempre ir o tratar de ir un paso adelante, ¿verdad? Entonces, pues no me queda nada más con esto.